Muy contentos porque ya llegó nuestro abogadazo, el maestro Valente Arizabalo. ¿Cómo estás, Valente? Muy bien, muy contento siempre que vengo aquí. La verdad es que hay muy buen ambiente, siempre me gusta verlos y sobre todo saludarte a ti. Bueno, pues tú ya sabes que eres consentidazo, aquí es nuestro abogado consentido. Es que ¿quién no necesita un abogado? Siempre hay un momento en esta vida en la que, uy, si yo tuviera un consejo legal, claro, hay de abogados a abogados. Sí, como en todas las profesiones. Antes de platicar un poquito sobre el tema, yo quisiera invitar a todas las personas que nos ven, si tuvieran algún tema en particular que quisieran que pudiéramos tratar, pues con mucho gusto que se comuniquen, que nos contacten y lo preparamos. A veces tocamos un tema y llegan las llamadas y mucha gente estaba esperando tener un poco más de conocimiento sobre el tema, entonces los invito con mucho gusto. Y vamos a hablar hoy de los abogados. Exacto. Es más, vamos a hablar mal de los abogados. Pues sí. Bueno, no mal, vamos a hablar de algunas cosas reales que se van dando en la práctica, ¿no? Cuando nosotros siempre platicamos de los abogados, siempre están esos chistes, ¿no? Que son como los plátanos, que no hay uno derecho. Yo sí creo que es una mala fama que a veces ha sido bien ganada, ¿eh? O sea, sí hay muchos colegas, como muchos otros profesionales, ¿no? Que quizá no se manejan por una línea adecuada, una línea de ética y de una moral profesional que debiera ser. Lo que pasa es que nosotros vemos que esto se refleja mucho en las cuestiones jurídicas por las consecuencias, ¿no? Es que era lo que te iba a decir, que en los abogados es como en la feria, ¿no? Si ganaste y tu abogado te ayudó a ganar y a salir bien librado, es un abogadazo. Pero si por X o Z perdiste, entonces es un abogado chafísima, es un tranza. Es un tranza, se vendió, no supo, me engañó. Es un abogánster. Es un abogánster y muchas definiciones que nosotros hemos escuchado. Yo creo que aquí cuando una persona va a contratar a un abogado, pues lo primero es una situación, una cuestión de empatía, de confianza, ¿no? Al final, tú al abogado tienes que comentarle ciertas cuestiones que necesitas saber para poder desplegar una defensa adecuada, o sea, para poder realmente plantear y hacer valer los derechos que te corresponden en relación a un caso en particular. Cuando tú al abogado no le dices todo, pues resulta que a veces a medio juicio te enteras, porque ha pasado, a mí me ha pasado, de que, oiga señora, oiga señor, ¿por qué no me platicó esto? Hay abogados que pensé que no era relevante. Es súper relevante. Quizá por esto el juicio tome otro camino, la decisión tome otro camino. Entonces, primero esa cuestión de empatía. Tú, cuando contratas a un profesional y le pagas, por supuesto que tienes derecho a saber cuál es el planteamiento, a ver, qué es lo que se va a hacer. Porque nosotros a veces tenemos colegas muy herméticos, ¿no? Muy herméticos, pues, Ay, sí, muy interesantes. Confía en mí. Señora, yo soy experto, no confía en mí. Y entonces, por la propia necesidad de recibir ese apoyo, pues dices, pues tiene razón. Pero yo creo que lo mínimo que un abogado debe tener es esa humildad de decir, a ver, este es el planteamiento, esto es lo que nosotros queremos hacer. Que quizá por un lado pudiera ser muy técnico, pero creo que siempre lo puedes traducir en palabras llanas para que la persona que te quiere contratar lo entienda bien. O sea, puede ser un caso muy complicado, pero yo te lo puedo explicar con manzanas. Es que, a ver, estás llegando a un punto súper importante, porque por una parte, claro, el cliente se tiene que sincerar por completo. Por la otra parte, el cliente tiene miedo, por eso está recurriendo a Claro. ti, porque necesita una ayuda, necesita un consejo. Entonces, si el abogado no te explica bien y con palabras que entiendas, porque cuando empiezan, le pueden obsequiar una orden de no sé qué, dices, cierto. ¿quién me la va a regalar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No? Entonces, o sea, es como, sí tiene que haber una muy buena comunicación, pero ahora yo te pregunto también, a veces los clientes podemos ser muy enchinchosos, digamos, pero abogado, es que tengo miedo, pero abogado, y te preguntan lo mismo 1,000,000 de veces, ¿qué se hace en esos casos? Yo creo que tienes que comprender esa situación de estrés, de angustia en el que el usuario, el cliente, pues está. Pues tú lo que tienes que comprender y hablar con claridad. Oiga, yo ya se lo expliqué algunas veces, yo sé que usted está nervioso, yo sé que usted está nerviosa, pero mire, las cosas son así. Y tener esa tolerancia, siempre y cuando no rebase cierto límite. Ese es el meollo del asunto en la práctica profesional. Que además esto viene pegado con otra cosa. O sea, es que yo
si voy con un abogado, bueno, me va a costar un ojo de la cara, ¿no? Es carísimo y hay abogados que cobran carísimo y hay abogados que cobran por tiempo y hay abogados que cobran en dólares. Bueno, hay de todo. Pero en cualquier caso, cuando tú vas a recibir un servicio, también tienes derecho a saber cuánto me voy a gastar o cuál es la expectativa de lo que yo voy a invertir en este caso. En muchas ocasiones te dicen, ahí vamos viendo. Yo creo que eso no es muy correcto y eso deja en un estado de vulnerabilidad al cliente, porque en algunas ocasiones al final, oiga abogado, pues ¿cuánto fue? Ya se resolvió y se resolvió bien. Te empiezan a hacer una suma que dices, oiga, esto yo lo debía haber sabido antes. Quizá hay asuntos donde no puedes saber a ciencia cierta lo que va a costar, pero sí le puedes explicar a tu cliente y sí puede haber honorarios claros y aproximados, y si no se puede haber con mucha claridad, pero sí tener como una referencia. A ver, quedemos claro en la parte de los honorarios. Cuando dices, hay unos abogados que cobran por tiempo. Cuando vivía en Estados Unidos, me tocó contratar a un abogado para un tema de contrato y eran $600 la hora, ¿ok? $600 la hora. Y eso incluía, porque cuando me llegó la cuenta dije, Dios santo, ¿qué voy a hacer? Eso incluía 15 minutos de lectura de email, 20 minutos de llamada telefónica. ¿Así funcionan también algunos abogados en México? Algunos abogados sí. Por eso, teniendo la certeza y sabiendo a qué le tiras cuando estás frente a un profesional, pues entonces tú ya sabes si vas o no vas, o si sabe qué abogado, lo que tengamos que hacer lo hacemos en 2 horas porque no puedo pagarle más. Esa es la apertura, es a lo que me refiero, abrir ese canal de confianza para que el abogado también lo entienda, porque el abogado también quiere saber que la persona que lo contrata eventualmente sí le va a pagar. Entonces, así se funciona mejor. Claro, a ver, por ejemplo, hay veces que cuando es recuperar una casa o una herencia o una cosa así donde hay dinero, o una esposa que está demandando al exesposo por, no sé, años de haber trabajado para él y que no cobró nada. En algunos casos el abogado te dice, me voy a quedar con un tanto % de lo que logremos ganar. ¿Es correcto? ¿Así funciona? Así funciona en algunos casos. Esto es un convenio. O sea, habrá abogados que cobren un porcentaje de lo recuperado en un juicio, o del valor del inmueble, o del dinero que yo pueda cobrar. Habrá abogados que cobren, vamos a decir, una tasa, una cierta cantidad por cierto tipo de procedimiento. Las dos formas son correctas. O sea, las dos formas son correctas siempre y cuando el cliente lo sepa y el cliente esté de acuerdo. No es que tenga que ser de una manera en particular. Incluso puede haber honorarios mixtos. Mire, yo le voy a cobrar por los gastos del juicio, por lo que vamos a hacer, tal cantidad. Y el bono de triunfo, que en inglés le llaman bonus fee. Y si yo gano, si yo recupero sobre eso que recupere, un porcentaje. Pero que haya esa claridad. Y no que, pues, ¿qué cree? El porcentaje que yo le voy a cobrar es el 50%. Oiga, ¿y por qué no me lo dijo? Pues porque no me lo preguntó. Entonces, es algo que se tiene que plantear desde el principio. Y también saber cuál es la expectativa real del caso, ¿no? ¿Cuál es la expectativa real del caso? Muchos clientes se acercan y quieren que les digas, lo que quieren escuchar es que les digas que sí, que van a ganar, claro, que están en todo su derecho. No, a veces esa no es muy buena idea desde el lado profesional, porque el cliente al que tú le dices, señora, señor, yo le garantizo al 100% que usted va a ganar porque usted tiene la razón, pues le estás generando una expectativa muy alta. Si algo falla, si algo no se da, o por deficiencia del abogado, o porque simplemente no tenía la razón, y porque además en los procedimientos estamos dependiendo de lo que diga el otro. O sea, en un juicio contencioso, pues no solamente lo que yo diga, tengo un contrincante. Y no solamente eso, el que resuelve es una tercera persona, un juez, es una autoridad, el que va a sopesar. Entonces, tú a una persona le dices, usted al 100% gana, y eso no sucede, entonces es el abogado incompetente, tranza, se vendió, pero además se genera una expectativa que no puedes cumplir. Y eso al final se te puede revertir y al cliente en muchas ocasiones quizás hasta lo engañaste. Entonces yo creo que es mejor hablarle a un usuario, a un cliente, con la verdad y decirle, mire, yo según mi experiencia, esto es lo que veo, para que entonces el cliente decida. Y quizá hablar de algún porcentaje, yo creo que aquí estamos en un 60% de que pudiéramos salir bien, pero también pudiera suceder lo contrario, ¿no? Quizá pues usted le tengo que decir que no tiene la razón. Entonces vamos a partir de esa base. Quizá a usted no le conviene entrar a un juicio, ¿por qué no buscamos
otra salida como una posible negociación, que eso es lo otro. O sea, el abogado que es aguerrido, o sea, el abogado que es todo lo vamos a resolver en los juzgados, todo lo vamos a resolver con un litigio. Espérame tantito. O sea, tú lo que necesitas es resolverle a un cliente, resolverle a una persona interesada un problema. ¿Por qué no buscamos otras opciones? ¿Por qué necesariamente el juicio donde, como ya dijimos, la moneda puede estar en el aire? ¿Por qué no nos acercamos a negociar este asunto, esta situación? Qué interesante, qué interesante. ¿Quieres saber más? ¿Tienes alguna pregunta específica para el maestro Valente Arizabalo? Pues llámanos al 5322-0300. Si nos permites, hacemos una pequeña pausa y regresamos a seguir platicando con él. Estamos con nuestro abogado consentido, el maestro Valente Arizabalo, y hoy hablando justamente de cómo elegir un buen abogado o cuál es la labor exactamente del abogado, porque por supuesto que viste esta película de Keanu Reeves y Al Pacino, el abogado del diablo, sí. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía el abogado del diablo? Ganar, ganar, ganar. Sabía que su cliente era el súper asesino y de todas maneras hizo todo lo posible por hacerlo ganar y lo sacó, ¿no? Lo sacó libre, lo sacó exonerado de cualquier cargo, como a una maestra acaban de sacar hace menos de una semana, ¿no? Libre, exonerada, de nada tiene la culpa. ¿Hasta dónde puede llegar un abogado o hasta dónde debe llegar un abogado? O más bien, ¿el abogado también tiene ética, digamos, una ética personal, o es gano porque gano y saco a mi cliente? Yo pienso que debería existir un grado ético de buena práctica profesional, aunque sí, hay muchos colegas que hacen hasta lo imposible para ganar un juicio. Recordemos que cuando nosotros hablamos de un juicio, los juicios reflejan una verdad formal, o sea, lo que se vio en el expediente. Pero ¿cuántos casos no sabemos que la realidad material, la neta del planeta, pues indica que esta persona pues, era culpable de lo que se le acusaba o cometió tales o cuales circunstancias o debía un dinero y no lo pagó? Pero pasan cosas en los juicios que dan lugar a esa realidad en el expediente y pues para el expediente no quedó demostrado. Entonces, ¿dónde queda el concepto de justicia? Mucha gente me pregunta, a ver, ¿cómo es posible que un abogado defienda a un asesino? O sea, ¿cómo es posible que un abogado defienda a un violador de menores? Es la práctica profesional, es el trabajo que a nosotros nos tocó, porque una cosa es que sea culpable e inocente y otra cosa es que la sentencia que en un momento pudiera dictarse sea congruente, sea justa, entre comillas, con esa salvedad de la que acabo de platicar, ¿no? Ponderar exactamente el caso, hacer valer todos los recursos que la ley marca, incluso a favor de un acusado en materia penal, y que sea un juez el que, respetando ese derecho de defensa, pueda resolver en consecuencia. Claro, ahora, iniciábamos este segmento diciendo, hay abogados y efectivamente también hay abogánsters, o sea, gente que utiliza las leyes para darle la vuelta a un caso y sacar un provecho. De este tipo de abogados también hay muchos. Muchísimos. Pero ¿cómo saber que estás cayendo con un buen o con un mal abogado? La verdad es que es una situación que no se puede saber al 100%. ¿O el buen abogado es aquel que te hace ganar? Para muchas personas sí, pero pues no necesariamente. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de justicia o lo que uno espera como justicia. Yo he llevado casos donde digo, bueno, aquí creo que mi cliente no tiene la razón, pero en la manera en la que se plantea, los argumentos que se dan, la forma en la que el juez lo valora, pues compensa un poco las cosas. Y ha habido casos donde yo pienso, este juicio creo que lo tenemos que ganar y al final lo perdemos. Y al revés, este juicio en conciencia, pues deberíamos perderlo y al final pues lo ganamos. Yo creo que aquí el límite, la frontera está en hasta dónde estás dispuesto a hacer. Yo creo que mientras utilices todas las herramientas que la ley te da, creo que estamos bien. Pero el pensar en manipular documentos, prefabricar pruebas, en manipular testigos, yo creo que eso te hace pasar ya a otro nivel, a otro rango, que quizá tu cliente ni siquiera se va a enterar y quizá tu cliente te lo va a agradecer. Claro. Pero en la práctica, pues yo creo que sí hay que ser un poco consciente de esa situación. Es algo complicado. Claro que sí. 53220300, ahí es donde recibimos tus llamadas, como las que tiene Paco.
Gracias, Pita. La verdad es que hemos recibido muchísimas llamadas. Escuchen esta. Fui estafada por mi marido. Él era el albacea de la herencia que me tocó para que la administrara por mi decisión propia. 5 años después descubrí que se lo acabó todo. Cuando fui con un abogado me dice que no me preocupara, que el caso está ganado, pero que sus honorarios corresponden al 40% de todo lo que me regresen. ¿Esto es un abuso? Yo creo que en el sentido de que no lo sabía, o sea, no lo pactó desde el principio, pudiera manipularse, perdón, pudiera contemplarse o entenderse como un abuso. Pero si esos honorarios fueron pactados desde el principio, son un acuerdo libre de voluntades. Yo contrato a este abogado, que aunque sé que cobra caro, sé que me puede ayudar a solucionar el problema. Y también hablar un poco de las segundas opiniones, también se vale, ¿eh? O sea, las segundas opiniones en cualquier materia cuando se contrata un profesional pues, son válidas. A ver, lo que me dice el abogado no me cuadra. Esto del derecho, aunque pudiera ser muy técnico, es mucho de sentido común. ¿Verdad que Es mucho de sentido común. Uno cuando Claro. habla con el abogado y de lo que te contesta el abogado, hay como que algo que te brinca y dices, ay, no sé. Si te brinca, si te late que no, mejor si buscas otro y Yo que te buscaría confirme, una ¿no? segunda opinión Ok. y es perfectamente válido. Y es más, voy a ver un abogado como voy a ver un médico a decirle, oiga, no le vengo a dejar mi caso, no vengo a someterme a que usted me haga la cirugía, vengo a pedirle una segunda opinión de manera imparcial. Paco, Gracias, Pita. Dice, necesito un buen abogado para llevar el proceso de mi divorcio. Me encontré uno y me pidió 5,000 pesos para iniciar justo el proceso. Se los pagué y ahora no me contesta el teléfono. Investigándolo, descubrí que no es un abogado, sino un pasante. Ahora necesito un abogado que me ayude en contra de mi otro abogado. ¿Cómo seleccionar al correcto? ¿cómo saber que el abogado en realidad es un abogado y que es respetado por los demás abogados? Yo creo que cuando tú tienes la entrevista inicial, se lo debes de preguntar. O sea, le debes preguntar, oiga, abogado, en este tipo de asuntos, ¿qué experiencia tiene usted? ¿Cómo le ha ido en este tipo de casos? ¿Es algo que usted maneje? Porque también hay abogados todólogos, ¿no? Pues resulta que se me vienen a ver con un asunto fiscal, penal, laboral, aeronáutico, y digo sí a todo. También estoy faltando un poco a ese principio de especialidad. Yo le puedo ayudar en esto no, lo canalizo. Pero si hay una barra de abogados, un Hay una lugar bar- donde uno pueda consultar. Hay una barra de abogados, tú puedes consultar las cédulas profesionales. Ok. Desde hace mucho tiempo se ha manejado un proyecto de colegiar a todos los abogados, que todos necesariamente, como en Estados Unidos, por ejemplo, pertenezcamos a una barra, que si no estamos certificados por una barra, no podamos litigar, ejercer, pero eso no ha sucedido. Nosotros, un abogado que tenga la patente de licenciado en Derecho con una cédula profesional, podría representar a una persona, pero de eso a que tenga la experiencia o la capacidad, creo que es importante que el usuario lo plantee claramente desde el principio, y eso no es faltar el respeto al abogado, es tener certeza de lo que se va a hacer, ¿no? Correcto, Paco. Muchísimas gracias. Dice, yo no tengo dinero para pagar un abogado, pero he leído muy a detalle el libro de Estudio del Derecho, lo he leído todo y siento que lo entiendo. ¿Puedo llevar mi propio caso, ser yo mi propio abogado? La ley permite el derecho a la autodefensa. O sea, si tú decides llevar tu propio caso, lo puedes hacer. Sin embargo, pues no es lo mismo Que lo mismo. tener la experiencia, tener conocimiento en cierto tipo de asuntos, que simplemente pues tener muy buenas calificaciones en la escuela. Por eso buscas a alguien que sí pueda resolverte el asunto con la experiencia que pueda tener. Paquiu. Gracias, Pita. Se murió mi esposo y dejó el testamento a mi nombre, pero mis hijos me quieren quitar la casa. ¿Cómo puedo encontrar el abogado correcto para que me asesore? Dependiendo de la materia, es el abogado que uno debería buscar. En este caso tendríamos que pensar en un abogado que se dedica a derecho civil, a derecho familiar. Y también recordemos que hay abogados públicos, está la Defensoría de Oficio, los tribunales, las dependencias ¿Por qué tienen les abogados. tenemos miedo a los abogados de oficio? Porque hay cierta idea de que son abogados que no tienen mucho interés en los asuntos. La verdad es que nosotros tenemos abogados de oficio excelentes, sobre todo en materia penal, en lo que tiene que ver con el país. En algunas otras materias, quizá los abogados de oficio tienen tanto trabajo, en algunas ocasiones no se dan abasto y por eso los juicios pues pueden resultar lentos. No es lo mismo que contratar a un abogado particular que te va a dar pues todo el servicio que tú tienes derecho. Paco. Gracias, Pita. Dice, soy mesero de un restaurante y el otro día atendí a un abogado. Me dijo que se había dado cuenta que yo no trabajo en buenas condiciones laborales y que con su asesoramiento podía bajarle muchísimo dinero al restaurante. ¿Esto es cierto? Puede ser, y fíjate que ese es un tema importante, ¿no? O sea, cuando realmente tienes un derecho,
el abogado te lo tiene que explicar, te lo tiene que decir así. O sea, no es solamente demandar por demandar. ¿Cuánta gente vemos que por cualquier cosa te voy a demandar, te voy a demandar? Y lo usan de manera indiscriminada, cuando no todo es demandable, ¿no? Entonces, Pero habrá que ver eso. Es que sí hay abogados que te dicen, pues tú haz que te corran y entonces yo te meto un despido injustificado y les vas a sacar una la nota y yo también por ahí me llevo mi cacho. Claro que lo hay. Muchos abogados generan controversia porque la controversia deja más, económicamente hablando, que el poder buscar una alternativa para la solución de un conflicto. Eso pasa, pero al final te das cuenta, el usuario se da cuenta. Más preguntas. Gracias. He ganado una demanda laboral, pero ahora, ¿cómo puedo hacer para que me paguen? ¿Esto lo necesito hacer yo solo o necesito un abogado? Pues cuando se necesita la intervención de un profesional, hay cosas que uno no puede hacer solo. Tendrás que acudir al abogado, así como acudimos con el médico especialista cuando tenemos una dolencia médica, ¿no? Gracias. ¿Qué pasa cuando durante el caso el abogado comienza a seducir al cliente? Ah, caray. ¿Seducir en qué sentido? Seducir para que... Pues así dice la llamada. Bueno, vamos a interpretar. El abogado que no, vamos a pensar que es una seducción donde el abogado tiene algún interés en relación al cliente, que yo te voy a llevar tu juicio de divorcio, pero de repente, Pita, ¿qué crees? Pues vamos a vernos a las 12 de la noche en mi oficina o en un bar, ¿no? Yo creo que el abogado también debe respetar cierta línea profesional. Pues a lo mejor le agarra más cariño pues a lo mejor le agarra más cariño al juicio. Pero yo creo que eso... En principio, pues no debería ser lo más pues no es ético, ¿no? Ético, no es ético. Ok, ¿y cuál es tu especialidad, Valente? Mi especialidad es materia civil, materia familiar, materia mercantil y amparo. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Y la de tu papá? Igual el despacho que nosotros manejamos, que tiene ya algunos años, siempre ha llevado esa línea. Y pues nosotros, esto de la práctica profesional en relación a todos los clientes que nos ven, que nos visitan, nos ha dado cierta luz para poder hablar de estos temas, ¿no? Porque nosotros vemos en algunas ocasiones que llega gente pues desorientada, mal orientada, y tratamos de hacerlo mejor, porque de este lado de los abogados también se tiene que asumir una responsabilidad profesional y social. Pues a mí lo que me gusta de Arizabalo y Arizabalo es que te escuchan, y nada más agradecible que eso, justamente, que te escuchen, que te pongan atención. Maestro Valente Arizabalo, Encantado, muchas Pita. gracias.